Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Esperanza. Este año se conmemora el cuarto centenario de la muerte de dos de los más grandes genios de la literatura universal. Me estoy refiriendo a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare. Miguel de Cervantes falleció el día 22 de abril de 1616 y fue enterrado el 23 de abril. William Shakespeare falleció el 23 de abril de ese mismo año, de 1616, pero según el calendario juliano, que corresponde al día 3 de mayo en el calendario gregoriano. Pues bien, en 1995, a instancias de la UNESCO, se aprobó celebrar el Día del Libro el 23 de abril, coincidiendo también con el fallecimiento del día 23 de abril del escritor el Inca Garcilaso, el poeta romántico William Wordsworth y el escritor catalán Josep Pla. En el programa de hoy vamos a acercarnos a la obra de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, y para ello contamos con la presencia de José Moreno Berrocal, porque nos consta que es un gran admirador de la obra de estos grandes genios de la literatura. Hola Pepe, ¿qué tal? Hola Virtudes, pues yo también me alegro de poder hablar en este programa acerca de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. De hecho, me acuerdo con mucho afecto de la visita que hicimos ya hace algunos años a Stratford-upon-Avon, que es la ciudad donde nació Shakespeare y donde también finalmente murió. Me acuerdo en particular la impresión que nos causó su casa, la casa que él adquirió finalmente en Stratford-upon-Avon. De hecho, pienso que quizás deberíamos volver a visitar esta ciudad en algún día de estos. Bueno, yo tengo un recuerdo entrañable porque parece un cuento, parece una ciudad de cuento, ¿no? Y los ingleses conservan también su patrimonio histórico y todas las casitas igual que en la antigüedad, y el río tan bonito, el Avon, el paisaje inglés tan bonito, que parece que William Shakespeare puede salir de un momento a otro de una de las casitas tan bonitas, ¿no? Muy bien, entonces dinos, Pepe, ¿qué aspecto de la obra de Cervantes y de William Shakespeare nos quieres destacar en este programa? Bueno, de entrada me gustaría decir que considero que una de las mejores cosas que me han podido pasar en la vida es haber tenido una afición desde que era muy joven por Miguel de Cervantes, por el Quijote. Siempre recordaré aquella primera vez que pude leer el Quijote, y también después haber podido leer algunos de los dramas de William Shakespeare, e incluso haber asistido a alguna representación. De hecho, me acuerdo cómo asistimos también los dos en Almagro a la representación de Ricardo III, que es una obra muy impactante de Shakespeare, y por tanto, en ese sentido, pues me considero muy afortunado de haber podido leer literatura de este alto nivel, y creo que ha dejado también una cierta influencia en mi forma de pensar y de enfocar las cosas. Pero a mí me gustaría en este programa que pudiéramos mirar de una manera particular la influencia que tuvo la Biblia tanto en Miguel de Cervantes como en William Shakespeare. Y me gustaría tratar este tema porque es un tema bastante desconocido. Se ha dicho tanto acerca de Cervantes y, por supuesto, acerca de Shakespeare, y me gustaría que pudiéramos, por tanto, hablar de cómo el libro más influyente en la historia de la humanidad, que es la Biblia, también pues, ha dejado esa influencia en ambos. Sí, es verdad que no se conoce mucho acerca de las referencias que hace de la cultura bíblica, digamos, que tienen estos dos escritores. No se habla mucho de ello. Vamos a leer precisamente un poema de Cervantes donde se ve reflejada la enseñanza bíblica que tenía. En concreto es un soneto que se titula Oración. A ti me vuelvo, gran Señor, que alzaste, a costa de tu sangre y de tu vida, la mísera de Adán, primer caída, y a donde él nos perdió, tú nos cobraste. A ti, pastor bendito, que buscaste de las 100 ovejuelas la perdida, y hallándola del lobo perseguida, sobre tus hombros santos te la echaste. A ti me vuelvo en mi aflicción amarga, y a ti toca, Señor, el darme ayuda, que soy cordera de tu aprisco ausente,
y temo que a carrera corta o larga, cuando a mi daño tu favor no acuda, me ha de alcanzar esta infernal serpiente. Dinos entonces, ¿de dónde viene la influencia bíblica de Miguel de Cervantes y en la obra de Shakespeare? Bueno, resulta indudable que el trasfondo judeoconverso de Miguel de Cervantes tiene que ver mucho con ese afán suyo por conocer las Escrituras. Es una de las características que podemos encontrar en su obra, esas alusiones y referencias a la Biblia. También hemos de recordar que él tiene muchas influencias erasmianas y precisamente Erasmo también dejó ese legado en la cultura occidental de buscar el texto bíblico y de buscar lo que es el mensaje del cristianismo a través de la Biblia, a través de este mensaje que Dios nos ha dejado en su propia palabra. Y por tanto podemos mirar con detalle lo que es el Quijote y observar cómo hay múltiples alusiones y referencias al texto bíblico. De lo que no podemos estar seguros es de qué tipo de Biblia pudo usar Miguel de Cervantes, y eso no debe sorprendernos porque en esa época, en España, es la época de la Contrarreforma y hay una feroz persecución contra la Biblia en nuestra nación, lamentablemente, y por tanto Cervantes no puede arriesgarse a citar una Biblia, una versión de la Biblia en concreto, pero por lo menos podemos estar hablando que en lo que son las dos partes del Quijote pues habría más de 200 referencias o alusiones al texto bíblico. En el caso de William Shakespeare es algo muy diferente porque no tendríamos a Shakespeare, han dicho algunos expertos, si no se hubiera producido la Reforma protestante del siglo XVI, una reforma que sabemos que tuvo un gran impacto en la nación inglesa hasta el punto de que en Inglaterra, en la época de Shakespeare, sí que se podía leer libremente la Biblia. De hecho, William Shakespeare, cuando asistía a la escuela allí en Stratford-upon-Avon, pues pudo leer la Biblia allí y, por tanto, estamos hablando de una cultura que permitía la libertad de que la gente se pudiera acercar por sí misma al texto bíblico, y eso es lo que vemos que acontece con William Shakespeare. De hecho, en el caso de Shakespeare, a diferencia de Cervantes, sí que podemos ver que las referencias que hace a la Biblia es concretamente a una traducción muy famosa que se llamó la versión de Ginebra, y también la Biblia de los puritanos, y podemos ver con toda claridad cómo él conoce muy bien esta versión de la Biblia. Es interesante en ese sentido también el dato histórico de que cuando William Shakespeare estuvo viviendo en Londres, pues él residió en la casa de unos hugonotes franceses que precisamente se habían tenido que exiliar por su fe evangélica en Inglaterra, eran perseguidos en Francia, y como él, pues allí también en esta casa pudo haber tenido acceso a lo que es ese conocimiento bíblico que caracterizaba a los hugonotes como un aspecto cotidiano de su vida. En el caso de Shakespeare, los eruditos nos dicen que hay por lo menos unas 1.200 referencias o alusiones a la Biblia en su obra. Por tanto, vemos que realmente es algo que es importante a la hora de podernos hacer una idea de quién era Shakespeare y lo que pudo escribir. ¿Y en qué sentido se ve reflejada o cómo influye esta enseñanza de la Biblia en las obras teatrales de William Shakespeare? Bueno, no se trata simplemente de que Shakespeare pudo citar algún texto aquí y allá, sino es el hecho de que la forma de pensamiento que trae la escritura pues, queda reflejada también en la obra de Shakespeare. Es decir, podemos tener lo que podríamos llamar una cosmovisión bíblica en las obras de Shakespeare, es decir, él ve el mundo tal y como nos lo presentan las escrituras. Y lo vemos, por ejemplo, por el hecho de que para Shakespeare es muy importante el relato del Génesis, y como alude una y otra vez pues, a esos primeros capítulos de Génesis que son tan importantes para darnos cuenta de cómo es el mundo y cómo hemos de entenderlo. En ese sentido, pues, Shakespeare nos presenta al hombre como imagen de Dios, tal y como lo transmite el texto de Génesis, y tiene alguna porción muy interesante que me gustaría que podíamos leer ahora, cuando dice, por ejemplo, en Hamlet: «¿Qué obra maestra es un hombre? Qué noble en su razón, qué infinitas sus facultades, qué perfecto y admirable en forma y movimiento, cuán parecido a un ángel en sus actos, cuán parecido a un Dios en entendimiento, la belleza del mundo, el parangón de los animales».
Y vemos, por ejemplo, como Shakespeare pues, se hace eco de lo que es el amor humano, y lo vemos, por ejemplo, el amor de un padre para con su hija, en el caso de Próspero, por Miranda en La Tempestad, que es una de las últimas obras, si no es la última obra que escribió William Shakespeare. Y lo vemos también el amor entre un hombre y una mujer, por ejemplo, en Romeo y Julieta. Entonces hay esa visión de lo que es la grandeza del ser humano en Shakespeare. Pero por otro lado también refleja lo que enseña la Escritura en el capítulo 3 de Génesis, que el hombre ha experimentado una caída en el pecado. Y entonces Shakespeare refleja también perfectamente pues, todas esas pasiones que hay en el corazón del hombre, la maldad que habita en nuestro corazón, y lo podemos ver, por ejemplo, en todas las intrigas. Lo podemos ver en el afán del poder que incluso lleva a muchos de los personajes de las obras de Shakespeare a acabar con sus rivales, a asesinar a sus rivales. Lo podemos ver, por ejemplo, en los celos de Otelo, cómo transforma a una persona completamente los celos en ese caso, y el afán de venganza, que lo vemos también en El Príncipe de Dinamarca, en Hamlet. Entonces vemos cómo Shakespeare traza de una manera extraordinaria lo que son las pasiones del corazón humano. Vemos, por ejemplo, la seducción de la tentación, el sentido de culpabilidad que aparece en sus personajes. Esto es muy claro, por ejemplo, en Macbeth y en Lady Macbeth. Y él lo que nos está mostrando realmente como si fuera en una especie de cristal la realidad de lo que el pecado produce en nuestra vida, el remordimiento por lo que se ha hecho, la consideración de que se podría haber actuado de otra manera, pero que uno se ha dejado llevar por el mal. Por tanto, si queremos conocer lo que es el corazón humano, tenemos que ir a las obras de Shakespeare, porque ahí con toda claridad aparece el efecto, que estoy diciendo, pernicioso que tiene el mal sobre nuestras vidas. Y en ese sentido es muy interesante que Shakespeare aprovecha también esa descripción que hace de cómo somos los seres humanos para mostrar también el único remedio que existe para esa realidad de nuestro propio pecado. Ese remedio se encuentra en la misericordia divina. Y en una de las obras más extraordinarias que tiene Shakespeare, El Mercader de Venecia, pues encontramos también estas palabras. La propiedad de la misericordia es que no sea forzada. Cae como la dulce lluvia del cielo sobre el llano que está por debajo de ella. Es 2 veces bendita. Bendice al que la concede y al que la recibe. Es lo que hay de más poderoso en lo que es todopoderoso. Sienta mejor que la corona al monarca sobre su trono. El cetro puede mostrar bien la fuerza del poder temporal, el atributo de la majestad y del respeto que hace temblar y temer a los reyes. Pero la misericordia está por encima de esa autoridad del cetro. Tiene su trono en los corazones de los reyes. Es un atributo de Dios mismo, y el poder terrestre se aproxima tanto como es posible al poder de Dios cuando la misericordia tempera la justicia. Por consiguiente, Shylock, aunque la justicia sea tu punto de apoyo, considera bien esto, que en estricta justicia ninguno de nosotros encontrará salvación. Rogamos para solicitar misericordia, y este mismo ruego, mediante el cual la solicitamos, nos enseña a todos que debemos mostrarnos clementes con nosotros mismos. Lo que nos está enseñando Shakespeare, por tanto, es lo que enseña el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, que estamos completamente perdidos por causa de nuestro pecado y que la única manera en que podemos ser salvos es si apelamos a la misericordia divina. Esa misericordia también nos enseña la Escritura y lo señala Shakespeare, se encuentra exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ese Dios hombre que vino precisamente para que por medio de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nosotros pudiéramos ser salvos. Y eso es justamente lo que aparece en Ricardo II. Dice allí, la preciosa sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Esto es lo que trae nuestra redención. Y podemos entender también que Shakespeare tenía su corazón puesto en esa salvación que se encuentra solamente en la persona de Cristo Jesús cuando leemos incluso las primeras palabras de su testamento. Y esto es lo que dice en su testamento William Shakespeare. En el nombre de Dios, amén. Yo, William Shakespeare, de Stratford-on-Avon, en perfecta salud y memoria, gracias a Dios, hago y ordeno mis últimas voluntades y testamento del tenor y forma siguientes. Declaro ante todo que encomiendo mi alma a Dios mi Creador, esperando y creyendo firmemente que solo por los méritos de Jesucristo
seré admitido a participar de la vida eterna y entrego mi cuerpo a la tierra de que está hecho. Por tanto, incluso mirando las obras de Shakespeare, pues podemos hacernos una idea muy clara de cuál es el camino de la salvación que Dios nos ha dejado precisamente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Pues qué interesante todo. Qué pena que la gente no conozca la Biblia y pueda examinar desde esa perspectiva la obra tan profunda y tan rica de estos escritores, porque la verdad es que la riqueza que tienen las Sagradas Escrituras no me extraña que inspirara a genios como a Cervantes y a Shakespeare. Pues muy bien. ¿Querías dejarnos alguna reflexión más en este programa, Pepe? Bueno, otra cosa muy interesante acerca de tanto de Cervantes como de Shakespeare era que eran lectores empedernidos. Cualquier cosa que caía en sus manos, cualquier tipo de literatura, pues ellos estaban siempre dispuestos a leer, y yo creo que esto también se refleja en todas sus obras. Y en ese sentido, pues yo me gustaría animar a la gente que nos está viendo a que leyera, y sobre todo que leyera el Quijote. Yo creo que es algo fundamental que todos y cada uno de nosotros pues conozcamos esta gran obra, y que leyéramos también las obras teatrales de William Shakespeare, incluso que pudiéramos asistir a representaciones de las mismas, que sin duda alguna pues vamos a tener acceso en este año a poder hacer en varios lugares, y sobre todo, fundamentalmente también en ese sentido, que podamos ir al texto bíblico, que podamos darnos cuenta de que detrás de estos genios pues hay un libro que es portentoso, que lo es porque es la palabra de Dios, y que es un libro que merece la pena que todos y cada uno podamos leer y preguntarnos qué tipo de libro será la Biblia cuando ha influido en personas como Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Muy bien, Pepe, pues si te parece vamos a concluir el programa de hoy leyendo uno de los sonetos de William Shakespeare, pero yo me gustaría hacerlo primero en versión original, me gustaría que lo leyeras tú y luego lo leeré yo en castellano con la traducción de Múgica Laínez, que es uno de los traductores que se han atrevido, digamos, a traducir la obra de Shakespeare, que yo entiendo que tiene que ser muy difícil, sobre todo traducir una pieza, un poema, ¿no? Así que vamos a hacerlo de estas maneras, pero decir también que es un soneto que puede estar basado en el pasaje de la Biblia de 2 de Corintios 4:16. Si te parece, puedes leerlo tú también. Sí. Y luego lees la versión original. Muy bien. El texto de 2 Corintios 4:16 es: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y dice así el soneto de William Shakespeare. Poor soul, the center of my sinful earth, fooled by these rebel powers that thee array, why dost thou pine within and suffer death, painting thy outward walls so costly gay? Why so large cost, having so short a lease, dost thou upon thy fading mansion spend? Shall worms, inheritors of this excess, eat up thy charge? Is this thy body's end? Then, soul, live thou upon thy servant's loss, and let that pine to aggravate thy store, by terms divine, in selling hours of dross. Within be fed, without be rich no more. So shalt thou feed on death, that feeds on men, and death once dead, there's no more dying then. Muy bien, ahora lo voy a leer yo en castellano, pero sí decir que estos sonetos son muy peculiares, son muy propios de Shakespeare, puesto que constan de 3 cuartetos y un díptico, no de 2 cuartetos y 2 tercetos. Voy a leerlo en castellano. Pobre alma, centro de culpable limo, a la que burla indócil quien la ciñe. ¿Por qué adentro sufrir afán y hambre sin pintar lo exterior de alegre lujo? Si el contrato es tan breve, ¿por qué gastas ornando
tu morada pasajera? ¿Tendrá por fin tu cuerpo sustentar al gusano que herede tu derroche? Vive, alma, a expensas de tu servidor, que aumente en sus fatigas tu tesoro, y cambia horas de espuma por divinas, sé rica adentro en vez de serlo afuera. Devora tú a la muerte y no la nutras, pues si ella muere, no podrás morir. Muy bien, amigos, pues vamos a concluir el programa recordándoos, como siempre, que aquí nos tenéis para si tenéis algún comentario sobre el programa que hemos hecho hoy. Y ya sabéis que la Iglesia Cristiana Evangélica se encuentra en la Avenida de la Constitución, frente al Hospital La Mancha Centro, que tenemos nuestras reuniones de alabanza, adoración y exposición de las Escrituras los domingos a las 11:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. También tenemos la Escuela Bíblica para Niños a las 12 del mediodía. Y también hacemos otras actividades, otras reuniones. Podéis consultar, si queréis, nuestra página web, iglesiadealcázar.es. Podéis también mirar nuestro blog si queréis volver a ver programas que ya se han emitido. El blog es tiempodesperanzatv.blogspot.com.es. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en próximos programas de Tiempo de Esperanza.